Hola, buenos días, tardes, noches, todo dependerá. En este momento, son buenas noches para mí. Soy Ana Karen Inclán Guía, soy licenciada en psicología y soy estudiante de la maestría en educación especial. Laboralmente me he desempeñado como terapeuta grupal de personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo, psicosis, Asperger, varias necesidades educativas especiales y también como terapeuta shadow de personas con autismo severo. También me he desempeñado como maestra preescolar y directora del mismo nivel y como terapeuta, como psicóloga clínica. Mi corriente es freudiana lacaniana. Entonces, hoy les voy a hablar un poquillo de epistemología, ética y educación especial, ¿no? Y sí, con estas caras tan abruptas, ¿no? Me gustaría comenzar este video ensayo con un pequeñísimo ejemplo, y es un ejemplo que regularmente pongo demasiado, ¿no? Veamos, ¿no? Ustedes alcanzan a percibir esto, igual está como un poco lejos. Y si yo les preguntara qué ven ustedes seguramente me dirían que ven algo color vino, con una flor rosa, hojitas y decorados en dorado, ¿no? Si esa misma pregunta me la hicieran a mí, que estoy del otro lado, pues yo les diría que yo veo solamente la cosa color vino. No veo una cosa lisa. Bien, la pregunta es, ¿cuál de los dos está equivocado? Y la respuesta más importante o la más significativa es que ninguno. Ambos estamos en lo correcto. Ustedes ven una parcialidad del objeto y yo veo la otra parcialidad. Ninguno de los dos está en lo incorrecto, ambos estamos en lo correcto. Sin embargo, solamente son distintas maneras de ver las cosas, ¿no? También hace un momento cuando les decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues dependerá del momento en el que lo estén viendo, y por eso les comentaba, para mí son buenas noches porque este video se está haciendo de noche. Ok, para partir un poco de esta subjetividad, porque no podemos ir por la vida siendo tan subjetivos, René Descartes en el siglo XVII crea el plano cartesiano. Es este sistema cuadrado que nosotros ubicamos regularmente en las matemáticas para hacer gráficas y que también un juego lo comercializó, ¿no? Lo adaptó para destruir navíos, ¿no? Tu avión está en 3,5, ¡ay, te lo gané! Bueno, es esta onda, ¿no? René Descartes plantea este plano cartesiano como un sistema de referencia que es muy utilizado en todas las ciencias y en muchísimas disciplinas. En esta ocasión me gustaría retomar el plano cartesiano para hacer una experiencia, para hacer un símil de la experiencia del ramillete invertido que menciona Lacan en el seminario 1 en la clase 7, cuyo objetivo mediante este experimento es relacionar los tres registros, real, simbólico e imaginario, la constitución de la realidad y la estructura del yo, bueno, la constitución del yo. Principalmente me gustaría situarme en la segunda relación, en la realidad. ¿Qué es la realidad material? Es una pregunta un poco compleja, ¿no? Puesto que percibimos con los sentidos, la realidad material es aquello que se percibe con ellos. Sin embargo, y citando a un filósofo llamado Heráclito, los sentidos no nos presentan las cosas tal y como son. No, regresamos al mismo hecho. La vista a ustedes les presenta algo, a mí me presenta otra parcialidad y en el conjunto es una cosa diferente. Cuando en realidad las cosas se encuentran en constante cambio, en un movimiento dinámico. Retomando que ninguna de las dos posturas del ejercicio de la bolsa es incorrecto, ¿en qué radica? Que ustedes vean una cosa y yo observe otra. Correcto, es en el punto en el que se sitúa el observador. Ustedes estando del otro lado observan la flor, yo estando de este lado observo solamente las cosas lisas. Entonces tenemos imágenes parciales de los objetos. Normalmente lo que hacemos es llenar estos huecos con las imágenes preexistentes que se imagina en nuestra cabeza que hay. Si yo percibo que esta bolsa es lisa, lo más seguro es que crea que el otro lado también. Si ustedes percibieron que es floreada, seguramente el otro lado también lo percibirán floreado. Sin embargo, es un riesgo equivocarse, ¿no? La mente nos puede jugar un jueguillo por ahí, es decir, es demasiado subjetivo.
¿no? Esta subjetividad, si ocurre con objetos comunes y corrientes que tenemos al alcance de la vida cotidiana, imagínense la clase de confusiones que podíamos esperar con el conocimiento, que a veces suele ser tan abstracto y tan intangible. Al rescate de ese embrollo traemos a colación por fin a la epistemología. Epistemología proviene de dos etimologías griegas que significan, episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa discurso. Etimológicamente, la epistemología estudia el conocimiento científico y cómo se valida el mismo conocimiento científico. Responde a las preguntas de qué hace, pero también cómo lo hace, es decir, la metodología en la que sustenta su práctica. En cuanto a estas posturas epistemológicas, vamos a retomar tres autores. El primero de ellos es Samuel Thomas Kuhn. Nació en Cincinnati, en Estados Unidos, el 18 de julio de 1922. Fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio en la orientación filosófica y sociológica científica en la década de los 60. Aquí es importante, hay dos maneras de hacer epistemología. Una es partir de ser filósofo y validar el conocimiento, y la segunda manera es partir de estar en una rama, en el caso de Kuhn, que era físico, y después se convirtió en epistemólogo, para validar el conocimiento que iba adquiriendo. Ok, ¿qué plantea Kuhn? Kuhn plantea que los paradigmas son inconmensurables, son inmedibles, pues no usan el mismo método y no tienen un lenguaje en común. Menciona por un lado el positivismo como de Comte, que es completamente metodologías como la corriente cognitivo-conductual, que se podría decir que son ciencia en lo que normalmente conocemos, que es este positivismo de Comte, y por otro lado plantea el marxismo y el psicoanálisis como hermenéuticas, algo que tiene que ser interpretado. En la última etapa de su pensamiento filosófico, Kuhn abandona casi por completo la cuestión de los paradigmas y restringe el concepto de revolución científica a un proceso de especialización. Él dice que la ciencia se logra cuando no se requiere de otras disciplinas. Él es Kuhn y es nuestro primer epistemólogo a tratar. El segundo epistemólogo es Imre Lakatos. Nace en Hungría, fallece en Londres, fue economista, filósofo y matemático húngaro de origen judío que logró salvarse de la persecución judicial nazi cambiando su apellido. Imre Lakatos menciona que las teorías comparten un núcleo duro y que este núcleo duro no puede ser falseable, no está sujeto a modificaciones ni a decir eso no es cierto, pero que este núcleo duro está cubierto alrededor de hipótesis, y estas hipótesis son dinámicas, falseables y se van construyendo conforme el tiempo y la sociedad lo va dictaminando, se van adecuando a la dinámica social. Dentro de estos programas existen dos heurísticas para Lakatos: la positiva, que muestra el camino a seguir de la ciencia, y la negativa, que impide la falsación del núcleo. Nuestro tercer autor es Paul Carl Feyerabend. Nace el 13 de enero en Viena y muere en Zúrich en 1994. Fue un filósofo de la ciencia, a diferencia de los otros dos epistemólogos que primero fueron científicos y después epistemólogos. Feyerabend es filósofo y se dedica a fue filósofo y se dedicó a la epistemología. Feyerabend experimentó a lo largo de toda su carrera una constante evolución en cuanto a su pensamiento. Siempre tuvo un alto grado de anarquismo y sentido crítico que lo llevaron a postular justamente el anarquismo epistemológico. Para Feyerabend, la ciencia no tiene un método propio, entonces no es superior a otras ciencias. Se plantea la pregunta de cómo progresa entonces la ciencia. Dice que la ciencia no es lineal, la ciencia a lo largo del tiempo ha sufrido altas, bajas y todo esto, y esta no linealidad es azarosa, por suerte, por curiosidad, pero no es algo que podamos controlar, es más bien una casualidad del investigador. Entonces dice que la ciencia entonces la hace el científico dada la curiosidad que el científico tiene. Muy bien, ya hablamos un poquito de epistemología, vamos a hablar un poquito de educación especial.
Entrando en la materia de educación especial, sabemos que surge a raíz de la necesidad de prestar servicios a los locos, como eran llamados en Historia de la locura de Michel Foucault. En este libro de Historia de la locura de Michel Foucault retoma el cuadro del Bosco que se llama El navío de los locos. Es que me confundo entre el navío y el barco de los locos, pero el cuadro de Foucault se llama El navío de los locos. Esta pintura es una alegoría a lo que se hacía en aquellos entonces con los locos. Se les subía a un barco y eran exiliados para no lidiar con ellos. Entonces, si todo esto ha estado en constante evolución, si la educación especial también está en constante evolución, puesto que ya no segregamos gente en un barco para deshacernos de ellos, la educación especial tiene ahora una pregunta importante que resolver. ¿Es una ciencia? ¿Es una disciplina? ¿Qué es? Parcialmente estoy de acuerdo en que es una ciencia y una disciplina en continuo constructo, en construcción, como todas las teorías, y en continuo mejoramiento. La educación especial requiere un abordaje integral para poder ofrecer resultados significativos. Requiere de ciencias como neurología, psiquiatría, medicina, terapia física, terapia de rehabilitación, desarrollo psicomotor, psicología clínica, educativa, trabajo social, fisioterapia. Requiere de un montón de interdisciplinariedad con otras ciencias para lograr que el individuo se desarrolle plenamente o lo más funcional que se pueda, dado su contexto. Todas estas disciplinas de las que requiere serán trabajadas caso por caso. ¿Qué significa esto del caso por caso? Aunque dos personas tengan el mismo trastorno, llamémosle síndrome de Down, hay, por ejemplo, diversas severidades. Entonces, estas diversas severidades son una variable que hace que no sean iguales dos niños con síndrome de Down. Otra variable es el sexo, la edad, la historia familiar, la historia emocional, las capacidades que se le han desarrollado. Hay un conjunto de múltiples variables por las cuales dos personas con el mismo trastorno no son iguales. Por tanto, el abordaje o el trabajo que se necesita realizar con ellas tampoco puede ser igual. Este trabajo entonces requiere un trabajo adecuado a las necesidades de cada una de las personas, que sería un poco el famoso caso por caso que menciona Lacan. Es por ello que en lo personal me cuesta un poco de trabajo creer en el carácter científico, hablando del positivismo de Comte, de algo generalizable, comprobable y que se pueda repetir, en la educación especial como en otras situaciones, ¿no? También. Pues no cumple con el criterio de ser generalizable. Sin embargo, dos autores de los que retomamos como epistemólogos, que fueron Feyerabend y Lakatos, podría entrar la educación especial como ciencia dentro de la epistemología de estos dos autores. Para Imre, Lakatos es un núcleo duro que está alrededor de las hipótesis. ¿Estas hipótesis en educación pueden ser falseables? Claro que sí, pero el núcleo duro se puede mantener solo. Y para Feyerabend, como lo mencionábamos, la ciencia la hace el científico. Entonces podríamos decir que la educación especial es una ciencia, como diría mi maestro Sergio, sí y solo sí el científico quiere hacer ciencia. Para Kuhn, en cambio, con su último pensamiento, la educación especial no sería una ciencia, pues al ser algo, disciplina, ciencia, no lo sé aún, al ser algo que necesita de otras especialidades, no podría adquirir este carácter científico. Y en esta red de apoyo de la cual echa mano la educación especial, Parrilla focaliza su atención en los agentes que brindan estos servicios terapia. Menciona que estos agentes están en continua transformación, si bien es cierto que actualmente existen diversas teorías y métodos para abordar la educación especial, también es cierto que, como mencionaba Feyerabend, el científico es el que hace ciencia. En esta ocasión, el terapeuta es el que hace la práctica, pues es el que adecua las actividades a las necesidades particulares de cada persona con la que interactúa, pero esta práctica se ve sesgada por las afectaciones personales del agente educativo terapéutico
y por tanto podría sesgarse el resultado esperado en los servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Un docente que solo se siente en el salón de clases, por más que aplique diferentes estrategias, no logrará avances significativos, al igual que un terapeuta. Un terapeuta que carezca de un poco de estabilidad emocional será más propensa a tener actitudes inadecuadas con la población con la que trabaja. Y entonces vemos terapeutas que gritan, que tienen malos comportamientos. Ahora con esto de las clases en línea hemos visto profesores que ofenden a sus alumnos, profesores que acosan alumnos. Hablo un poquito de este carácter emocional, ¿no? De esta estabilidad mental que podrían llegar a tener los agentes relacionados con la educación para poder interactuar con la población que requieren. Sin embargo, pues estas características dependen exclusivamente de cada persona y de la pasión y vocación que tenga por desarrollarse dentro de un ámbito. Al principio les comentaba que soy un poquillo de varias áreas, entonces esto me ha llevado a apasionarme grandemente y creo que la práctica es importante, pero cimentar esa práctica en la teoría es aún más importante, porque si no después tenemos maestros diciendo que el niño tiene Asperger o tiene déficit de atención, cuando en realidad puede ser una característica diferente. En conclusión, la primera, la ciencia ha dejado de pensarse únicamente como el positivismo de Comte, especialmente con estos tres autores. Podríamos entonces replantearnos el papel científico de la educación especial. Segundo, no deberíamos educar para la inclusión, deberíamos educar para la convivencia. Y aquí siempre he puesto un ejemplo muy bonito. Yo uso lentes, como ven, es una limitante, para mí es una limitante. Pero así como yo uso lentes, hay personas que utilizan implantes cocleares, o hay personas que necesitan una muleta, o hay personas que necesitan cualquier otra cosa, y así como nos acostumbramos a ver a las personas con lentes, deberíamos acostumbrarnos a ver y tratar a las personas con necesidades educativas especiales. Me parece que cuando empecemos no a segregarlos ni a incluirlos, sino a convivir con ellos, podríamos partir de logros importantes, no en cuanto a inclusión, sino en cuanto a tolerancia a la diversidad. La tercera, los agentes terapéuticos y educativos que conviven con la educación especial deberíamos estar en constante actualización sobre conocimientos, teorías y metodologías para abordar las necesidades educativas especiales, para poder brindar un servicio lo más honesto posible a quien lo requiera. La cuarta, y creo que es la más importante, y yo siempre digo, debería de ir todo el mundo por lo menos una vez a análisis. En este caso, que estamos hablando de educación, los agentes educativos, terapeutas o maestros, docentes, deberíamos tener la mayor de las estabilidades mentales para poder trabajar con una población que, si de por sí ya es segregada, no necesita que nosotros también los segreguemos con nuestro comportamiento o con nuestra falta de atención por alguna condición emocional, social o cualquier situación que estamos viviendo. Les agradezco mucho la atención, quedo de ustedes para cualquier comentario. Buenas noches.